La Gran Minoría, un podcast de Carlota Arroway y Enrique Cortés. Hola amiguitas, buenas tardes, porque es por la tarde o por el día, según cuando estéis viendo. No lo sabemos. No se sabe, sorpresa. Que bienvenidas a La Gran Minoría. Ya teníamos ganas. Ya había ganas. Ya había ganas porque nos hemos tirado aquí 6 meses, Carlota, que ahora sí, que no, ahora esperamos, ahora, el verano, no, mejor estrenamos en septiembre, tal. Y ha llegado septiembre. Y ha llegado y aquí estamos, nos lo hemos propuesto, somos chicas responsables. Que llegan a sus metas. Empoderadas y... No, fuera de coña, yo la verdad es que tenía muchas ganas de empezar este... podcast, voy a decir, ¿lo llamamos podcast? Es lo que es. Bueno, esto... Somos otras 2 personas más con un podcast, Exacto. No pasa nada. Todo el mundo tiene un podcast, hay gente muy horrible que tiene un podcast, con lo cual... Y nosotras no somos ni tan horribles. Exacto. Y bueno, tú tienes 2, de hecho. Yo tengo otro que se llama La Iliada, ya las 2 empiezan por ¿Y la. te da para todo? Bueno, se hace lo que se puede. Autoexplotación, Siempre. que es lo que nos gusta, ¿no? Bueno, hoy justo hemos venido a hablar de no explotar, pero bueno, sí, me autoexploto. ¿Cómo se está consiguiendo todo esto? Cuéntanos. Sí, antes de presentar a nuestro invitado, que la verdad estamos expectantes y teníamos muchas ganas de que viniera, vais a flipar. Lo primero es lo primero, efectivamente, y hay que dar las gracias a Bizum por haber hecho posible pues que podamos llevar a cabo este proyecto. Y ya no solo a Bizum, sino especialmente a su proyecto Bizum Help, que básicamente lo que hacen es generar conciertos con diferentes ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro. Algunas de ellas van a estar presentes en este espacio, en este podcast, vamos a poder entrevistarlas, lo que nos hace muchísima ilusión porque tenemos un patrocinador que comparte valores y que además nos hace aún más rico, si cabe, el espacio. Pero no me quiero enrollar más. Venga, pues no te enrolles. A ti el invitado de hoy te apetecía especialmente. Me apetece, es tan largo, tan alto. Es que tan somos gigantes. Tan guapo. Enrique Alex, bienvenido. Muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias. Nos vemos mucho últimamente, ¿eh? Nos vemos mucho. Quizá Llevamos demasiado. unos meses Quizá demasiado. que te tengo hasta en la sopa. No, fuera de coña. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias El a tema de vosotros. hoy es muy guay. Teníamos muchas ganas de hablar de él. Yo creo que Yo venía aquí a hablar de lo mío, que es que no paro de hablar de esto. tu libro. Has venido a hablar de tu libro. Mi libro. Pero le vamos a dar una vueltita a tu libro porque somos muy picantonas, ¿verdad? A ver, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a decir. ¿De qué vamos a hablar? Porque Vamos a hablar hablar de de él OnlyFans, aquí, aunque esté él aquí. ¿Cómo ¿De no? qué? No. ¿De qué has He dicho? dicho de OnlyFans, pero yo todavía no. Pues ¿Te imaginas? queremos hablar de OnlyFans. Sí. Queremos hablar. Bueno, de ese OnlyFans. melón Puedes lo venir otro abrimos. Ese día. melón otro día. Si quieres venga, otro sí, día, sí. No, hablamos yo, de yo OnlyFans. la verdad No, sé pero nada. obviamente, como no podría ser de otro modo, vamos a hablar de viajar, vamos a hablar de turismo, pero vamos a hablar de turismo sostenible o insostenible. Si es que Ese existe. es el key de la cuestión. Has venido aquí a darnos luz. Bueno, lo que pueda. Hombre, Lo que tampoco puedas, sí. nadie nace sabiendo. Pero Exacto. No, pues hemos venido a aprender. Porque yo creo, y esto es una opinión personal, que no sé si se nos está yendo de las manos el temita de viajar un poquito, ¿no? ¿En qué no sé sentido? si- ¿A qué te refieres? No sé, veo a la gente un poco obsesionada con estar todo el día, hacerte 450 viajes al año, coger También 700... es que acaba de pasar el verano y te has pasado seguramente agosto viendo ahí los stories de la Ya, gente y ha sido en un poco- Mykonos, en Exacto. Ibiza. Es que son las redes sociales. Claro, Sí, es sí. que hay obsesión por viajar y descubrir sitios nuevos o llegar al sitio y enseñar a todo Pues, el mundo pues, todo lo que estás haciendo. ahí voy, amiga. No conozco a nadie que se haya ido a Bali muy en silencio, Muy en calladito, secreto, ¿no? muy calladita. Mira, cariño, estoy en Bali, vuelvo a Madrid. Oye, por cierto, ¿dónde has estado este verano? Mira, te lo cuento en Bali. Y tú, no hostia, conozco a Enséñame nadie. una foto, no tengo. No tengo. No Te tengo, lo no me posteo, llevé ¿no? el móvil, me llevé mi Samsung. En cambio, luego cuando te vas a Gredos, no hay tantas fotitos. No hay tantas fotitos cuando te vas a Gredos. Sí hay fotos de gente que se sube a la sierra un fin de semana y es una Montañera, montañera. Es una cateta, se compran unas botas que un día se compran en el Decathlon y ponen sorry vegans comiéndose un chuletón. Sí, Ese eso- turismo eso hay que no acabar duele, con eso él, no también duele. os lo digo. Pero bueno, vamos a hablar de turismo sostenible Sí, no. y de viajar de manera sostenible si es que se puede. Y en serio, porque realmente, y somos todos conscientes, porque no hace falta ser un gran experto para ver en la televisión que es que en La Graciosa, en Canarias, se quedan sin agua de la cantidad de turismo que les está llegando, o en Baleares, que sabéis que llevan años con el drama de la sobreexplotación de los entornos y también un poco de la sociedad local, porque muchas veces también lo que hace es pues que el empleo sea precario, Total. que la economía esté demasiado basada, Sí, ¿no? es que el turismo responsable o el turismo sostenible tiene mucho que ver con muchísimas cosas. Uno de ellos es
cómo nos movemos, que es un poco, yo creo que es como el cliché, ¿no? De pues si el tren o el avión, pero creo que es un debate que ya tenemos casi superado porque la mayoría somos conscientes de que tenemos que tomar la decisión consciente de cuando haya una alternativa de tren, tomar esa, cuando sea de... Pero va mucho más allá, en realidad es de hacer turismo comunitario, de la huella que dejamos. Pues yo siempre digo que el turismo puede ser una industria súper constructiva y súper destructiva. O sea, tú puedes hacer turismo comunitario o ir a aprender, ¿no? a recibir, a absorber sin esperar nada del lugar, o te puedes subir, con todo el respeto para quien le guste, pero te puedes subir a un macrocrucero que eso pues tiene muchas derivadas, ¿no? Por ejemplo, el valor añadido que deja en ciudades como Barcelona, como Venecia, es cero. Las ciudades se llenan de negocios que atienden a un turista que se baja una hora en la ciudad, se lleva un souvenir y ya está, ¿no? Ya, que es súper rápido además. Desplazan a las personas que viven ahí, o sea, tienen muchos problemas. Lo que comemos, bueno, son muchísimas cosas. Y efectivamente luego se junta esto con la sobreexposición del turismo, que yo creo que, bueno, todos tenemos derecho a querer contar, ¿no? Pero creo que hay una parte muy importante de FOMO, de esto que se dice en inglés, que es Fear of Missing Out, como el miedo a perdérselo, ¿no? Y que al final acaba... Claro, yo me dedico a esto, entonces suena un poco raro. Que no, pero claro, tú efectivamente lo haces desde un punto de vista profesional. Entonces... Sí, pero creo que como al final Instagram, en este caso, ¿no? Que es como TikTok, es una herramienta que tenemos todos, pues sí. todos tenemos acceso a ello y parece al final que todos tenemos la presión de hacerlo, cuando yo creo que se trata de lo contrario, ¿no? De, bueno, pues utilízalo para bien, y creo que cada vez más estamos como en un... intentando poner la salud mental por delante y decir, bueno, quizá puedo utilizar esto de otra manera, ¿no? A mí es que ese es un punto que me llama especialmente la atención. Ahora hablaremos un poco pues del impacto que tiene en los ecosistemas, en los entornos naturales, en las poblaciones. Vamos a tener a un representante de una ONG que nos va a poder dar, además, como buena cuenta de ello. Pero me interesa mucho también la causa. ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene ese overtourism? Que, por cierto, he leído que la Universidad de Oxford referencias. Sí, la puso como palabra del año en 2018. O no sé qué historias. Bueno, pero a lo que voy es que me interesa mucho el punto de vista más como psicológico, personal, no sé, creo que, por ejemplo, cuando hablamos de ropa, de comprar ropa, todos tenemos muy claro lo que es el consumismo, el efecto que el consumismo muy agresivo puede tener en... Le estoy dando manotazos al micrófono y me están mirando por ahí con cara de... Confirmamos. Todos tenemos muy claro, por ejemplo, cuando compramos ropa y cuando vemos al típico influencer con un haul de esa marca china que todos conocemos, con 400.000 mierdas que no sirven para nada, ahí todos tenemos claro, ¡ay, madre mía, sí, esto es horrible, esto es totalmente insostenible, bla, bla! Pero cuando, ya te digo, como decía antes, cuando cogemos 900 vuelos al año, eso nos parece la quinta esencia de la realización generacional. Yo tengo una opinión sobre eso. Sí. Cuéntanos. Quiero empezar esto diciendo, yo hablo desde un lugar de privilegio, porque además me lo puedo permitir, es mi trabajo, me dedico a viajar, etc. Cuando tú tienes cierto compromiso con temas ambientales o temas sociales, parece que cuanto más compromiso tienes, más se te exige. Total. Claro, y al final eso todo o nada, ¿no? El otro día publicaba un vídeo con una asociación que habla mucho de veganismo y pues había como mucha reacción de gente que me sigue incluso, que yo decía, que tanto sigues, ¿no? habla de no sé qué, del impacto de comer carne y tal, y está todo el día cogiendo aviones. Y yo decía, bueno, si quieres, hablemos de ello, ¿no? Y además, los humanos somos imperfectos y todos tenemos... Yo prefiero ser un vegano imperfecto o una persona comprometida imperfecta a no siquiera intentarlo. Pero en mi caso, además, vivimos tan expuestos a tanta información, bueno, a esa persona le decía, ya que te interesa tanto... Te lo voy a explicar. Sí, no, y además es importante que tengamos los datos. Las emisiones de la industria aeronáutica son el 2,4% de las emisiones de CO2 a nivel global, ¿no? Eso incluye el transporte de mercancías. Y luego hay ciertos debates de si esta cifra está un poco desinflada. Bueno, yo he leído por ahí que el turismo representa más o menos el 9% de las emisiones globales. Claro, porque tiene muchas cosas en cuenta. El 51% de las emisiones de CO2 vienen de la ganadería. Yeah. Quiero decir, por poner un poco las cosas en contexto, ¿no? Entonces yo, por supuesto, que compenso mi huella de carbono, que intento además promover el turismo sostenible y tal. Pero creo que nos podemos relajar un poco en el sentido de el turismo está creciendo porque se ha convertido en algo aspiracional, ¿no? Igual que antes, quizá para nuestros abuelos era si comes más carne,
significa que lo has conseguido, ¿no? Que ya tienes Sí, un sí. mejor estilo de Un vida. estatus, Ahora ¿no? se mezcla el FOMO con como que además yo creo que después de la pandemia esto lo hemos vivido mucho, de mi escapada es los viajes. Sí. Y hay gente a la que no le gusta viajar también. Lo que pasa es que tenemos mucha más exposición las personas que queremos viajar. Está ocurriendo en lugares, por ejemplo, Lanzarote, que siempre ha sido en España, yo creo que es la referencia del turismo sostenible. Fueron los primeros que lo intentaron y que se pusieron a ello gracias al legado de César Manrique. Que y solo tal. hay que ir allí y ver las construcciones. Sí. No hay edificios de más de 4 plantas. Uno hay, pero es que nadie entiende qué hace ahí. Por eso. Pero Lanzarote está estudiando ahora mismo declararse en saturación turística, ¿no? Quiero decir, esto está ocurriendo, pero a la vez creo que tenemos que todos que tener presente que no es solo el hecho de viajar, sino las cosas que hacemos. Si yo siempre digo, si vas a París, vas a querer ver la Torre Eiffel, pero hay muchísimas más cosas, ¿no? No hace falta que hagas la ruta habitual, porque además las cosas interesantes y las que te vas a llevar a casa después del viaje son lo que ocurrió mientras ibas de un lugar al otro, ¿no? O sea, esto de viajar con la Lonely Planet y ir a 400 lugares, check, te haces la foto, no sé qué, ni siquiera lo disfrutas, estás 4 horas en la cola para ver una cosa que has visto por ahí, ¿qué tal? En vez de, pues vas paseando y ves algo que te gusta y te paras y tal, o sea... Bueno, es que estoy diciendo muchas cosas. No, a es la que vez. esto, no, a colación pero- de esto yo te quería preguntar que cuando empiezan todos estos influx, me voy a hacer un viaje de 4 días y voy a ver X cosas. Y yo les oigo muchas veces este mensaje súper bien adornado, súper bien contado. Es que me encanta viajar, me enriquece muchísimo culturalmente y aprendo muchísimo de las ciudades, de las zonas. Tú en 5 días, que te vayas aquí, efectivamente, si te haces París, vas subiendo tal, te ves a Berlín tal, tú ni vas a entender la ciudad, ni vas a entender su cultura, ni vas a entender su contexto, luego no vuelvas diciéndome que has entendido Londres. ¿Sabes Claro. lo que te quiero decir? Hay Y te un- venden como esta historia de, es que me encanta viajar porque me enriquece. ¿Has visto, como tú dices, los grandes monumentos? Sí, pero Pero- o sea, eso parte de que la mayoría de las personas tienen, en el mejor de los casos, un mes al año para viajar, ¿no? Claro. Y creo que aquí hay una cuestión de fondo que es que tenemos que hablar en algún momento de la desestacionalización del turismo. Y para eso necesitamos que las vacaciones de todo el mundo no sean en el mismo momento, Claro. tenemos que cambiar el sistema laboral, tenemos que ver si de repente tenemos que estar matándonos 11 meses a trabajar al año y estar un mes como con una sensación de... Bueno, un mes. Oía yo o el 2 otro semanas o día 3, que hoy en España una persona con un sueldo medio tiene que invertir un mes de salario para irse una semana de vacaciones. O sea, es heavy, ¿eh? Claro. De 12 salarios que tienes al año tienes que invertir uno entero para irte una semana, 7 días, porque no da para Y más. también yo creo que ahí influye la prisa que tenemos, ¿no? Cuando una persona... Claro, yo estoy como un poco fuera de eso, pero estuve dentrísimo. Vamos, yo antes de dedicarme a esto tenía pues un trabajo de oficina, ¿no? Ujú. Y tenemos como esta presión de tengo 15 días, me tengo que ir lo más lejos posible, a hacer cuantas más cosas mejor. Y desde mi posición, que claro, yo llevo 7 años dedicándome a viajar, a promover el turismo sostenible, a hacer vídeos y tal, yo lo que digo es, lo que he aprendido es que viajando más despacio se ve mucho más, en el sentido de que tú ves hacia afuera, pero también ves hacia adentro, ¿no? Y suena muy cursi, muy repipi, y a No, lo mejor pero es incluso un real. poco manido, cuando tú vas a un... incluso lo más lejos que te puedes ir de España, Nueva Zelanda, en vez de estar 10 días de aquí para allá, me cojo un avión, me cojo un barco, me cojo un no sé qué, si solo tienes esos 15 días o 10 días, vale muchísimo más la pena que pasees, que camines, que aprecies, porque de verdad ese tipo de cosas, o sea, esta sensación que tenemos muchos cuando viajamos así, de volvemos de vacaciones y decimos, ahora sí que necesito vacaciones. Es Jo, que pues yo vuelves- creo que... Mi padre siempre dice esta frase. Sí, ¿no? Que Es que es muy de padre. Frases de padre. Frases de padre de Me estoy haciendo mayor. qué difícil es la vida del turista y qué cansada. Porque claro, vamos a veces a los sitios, Pero es que te es- vas, pero es yo que qué es real. sé, estos viajes que haces a veces con tus padres. Roma con 18 años, 4 días. Yo recuerdo de hacer esos viajes con ellos de 4 días, mis primeros 4 días en Londres. Yo volvía. Muerto. Es que esto Reventada. eso yo creo que empezó en la generación de nuestros padres, porque Sí. mis abuelos no viajaban así, pero Claro. mi madre y mi padre sí viajaban de esto de, bueno, que tengo este tiempo Claro. a tope, ¿no? Y si te vas a ciudades, en las ciudades europeas se ve, todo el mundo va con unas prisas Sí. que no veas. Y sin embargo, yo creo que si dices, venga, voy a ir a Roma, me apetece muchísimo ver Voy a el Coliseo y pasear, el voy a Foro tomarme Romano. un bocadillo de mortadela. después de las 12. De repente. Ya. Bueno, igual no te dejan. Como te Sí, dicen. o sea, creo que
cuesta muchísimo romper esta barrera porque dices, no, pero es que tengo solo 10 días, o sea, es que no me lo quiero perder. Pero yo creo, o sea, yo siempre abogo por, vas a ver muchísimo más, ¿no? O si quieres ver muchas cosas, intenta salirte del recorrido. Hay muchísimas cosas. Ya todo el mundo ha escrito en su blog o en su podcast o en su canal de YouTube sobre lugares alternativos. Y creo que ¿Sabéis qué pasa? Que también yo, por ejemplo, admito que sería muy carne de cañón de que me lo den todo organizado. Claro, yo ¿Vale? creo que todos. Entonces, ¿qué consejo, A ver, es más cómo fácil. animarías tú a la gente? Porque claro, yo imagino que tú te curras tus viajes, te los miras, ves tus alternativas, claro, como esa preparación previa a irte de viaje. Entonces, muchas veces te lo dan todo como Tan mascado. lunas de miel. Pues no te creas, yo la verdad viajo siempre sin ningún guión. Yo sé que quiero ir aquí, pero cuando voy ahí yo Fluyes. fluyo y de verdad, yo cuando empecé en 2016 con mi vuelta al mundo, dije, mi única regla es sí a todo. Y entonces las cosas que más recuerdo de esos 3 años de viaje son cuando yo estaba, por ejemplo, en Perú y estaba en el desierto de Paracas y quería hacer no sé qué, no sé cuántos y tal, pero de repente me viene un señor que era el dueño del restaurante y me decía, voy a ir con un jeep hoy a una parte que me han dejado entrar ahí a una zona a la que no se puede entrar, tal, ¿te quieres venir? Y yo, sí, obvio. Porque es la típica cosa que no te esperabas Total. hacer y que no llevabas en tu Yo plan. los viajes Para- que más he disfrutado han sido, y además los tengo en la cabeza perfectamente, han sido los que he improvisado, básicamente. Los que me he cogido un hotelito como para empezar y luego ir Y es que tirando. además en esos lugares suele haber menos gente, suele haber más oportunidades de hacer cosas con las personas que viven ahí, suele haber más oportunidades de interactuar, de Sí. conectar con la naturaleza. Y luego eso, yo sin duda alguna, si tuviera que decir cuál ha sido el viaje más enriquecedor de mi vida, fue Irán, que era un destino súper poco turístico, nada masificado, donde podías tener una verdadera interacción con los locales y donde además era posible visitar los sitios sin 800 millones de personas en cola, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría decir una cosa, o sea, creo que igual el foco no es vamos a escaparnos de los lugares masificados porque todos queremos eso, al final todos sentimos como este derecho a viajar que no existe, ¿no? Igual que no existe el derecho a ver a un animal en un zoo en tu ciudad a 10 minutos de tu casa solo porque quieras. Ahora, las personas que tenemos posibilidades de viajar, que por suerte, más que por desgracia, cada vez somos más, podemos elegir, ¿no? Y todas las veces, igual que todas las veces que comemos, tenemos la oportunidad de cambiar un poquito las cosas, todas las veces que viajamos tenemos la oportunidad de hacer las cosas un poco diferentes y va a ser difícil la primera vez porque vas a ir a Tailandia y vas a sentir todo el FOMO de no estoy yendo a la Full Moon Party, no estoy yendo a no sé qué. Sí, me o estoy que no es lo subiendo a un mismo elefante, 8 ¿no? horas de tren que un avioncito, que a lo mejor te lleva más directo, tal. Claro, pero creo que una vez que se rompe ese ciclo, de verdad empiezan a pasar cosas bonitas y es cuando se Interesantes. empieza a aprender lo que de verdad es viajar, que para mí es ir, pues eso, sin esperar, sin expectativas y... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que también la gente viaja con todo organizado, todo tal, porque hay como miedo a que no sé qué me voy a encontrar, ¿no? Entonces igual también es un poco educacional, tú no tienes que tener miedo de ir a los sitios, Yo creo tienes que que nuestra entender otra generación- cultura, tal. Sí, yo Bueno, mi en la trabajo nuestra- va por ahí. Claro, hemos sido más atrevidas de, ala, me voy, hombre, yo no sé, de la generación de nuestros padres no tanta gente viajaba sola y ahora Sí, ahora. de repente conoces a alguien que me dice, me he ido a Tailandia. Sí, no, y o te me he encuentras ido a- mochileros en todas partes y Sí, incluso claro. en mujeres en países que no son occidentales, o sea, yo creo que se han roto ya muchísimas barreras, Sí. ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. A mí lo que me preocupa un poco es eso, la parte más personal, de satisfacción personal. O sea, más allá ya os digo, del impacto Sí. que podamos generar en los entornos, por así decirlo, o en las economías incluso, me preocupa que la gente esté viajando no tanto por disfrutar, no tanto por las ganas, sino por un poco lo que decíamos antes, por una Sí. obsesión de sentirse autorrealizado. Y incluso le veo dos vertientes. Ese rollo un poco como de la huida. Sí. Todos hemos utilizado, yo creo, un viaje como huida alguna vez y está Yo guay. mismo, mi vuelta al mundo, yo estaba escapándome. ¿eh? Y Sí, yo sí. lo he hecho plan, 2 dejo mi veces curro, mínimo, tal. Esto lo hemos hecho todos y está bien y está guay. Pero quizás si utilizas el viaje siempre como huida, no es tanto, bueno, pues lo que estaba diciendo Enrique, una forma de disfrutar, de conocer nuevos entornos, de tener nuevas experiencias diferentes, sino que te lo estás tomando como una forma de escapar de alguna forma de, pues no sé, de tu ciudad, de tu sitio, de tu exnovio, de... O sea, la motivación yo de creo tu que madre es, tóxica. es la que cualquiera tenga. Pero si es que yo creo que
es importante lo que dices porque yo, por ejemplo, siento mucha responsabilidad. Yo estoy generando contenido sobre viajar a esto, viajar a lo otro, viajar a lo otro. Y claro, yo siempre le intento poner las gotas de mis valores, ¿no? Claro. De, pues no te subas a este camello, no te subas a este elefante, por favor no comas esto, mira esta otra ruta, mira esta comunidad con la que... Pero claro, luego ya es responsabilidad de cada uno extraer de ese vídeo o de ese Por contenido supuesto. lo que Claro. quiera, ¿no? Por eso digo que cuando estamos tan ultra expuestos en Instagram, a que todo el mundo se lo está pasando fenomenal, todo el mundo tiene un amigo con un barco, todo el mundo... Como decía Yo no tengo ninguno. Bryce F, ¿no? Yo Era- tampoco tengo amigos con barco. Sí. Yo Bueno, sí, tampoco. una lanchita chiquitita. Yo así de Bueno. estos pequeños, alguno, pero nada. Yo igual un hidropedal. Ah, bueno. Pero como esto al final dices, es que necesito hacer eso para ser feliz. Y creo que ahí ya nos metemos en un terreno que no tiene nada que ver con los viajes y es cómo nos afecta la vida de los demás, las opiniones de los demás y cómo necesitamos, o sea, yo, mira, cuando me he desinstalado Twitter, a ver si ya lo consigo dejar. Enhorabuena. Porque lo Aplausos. heavy de Twitter no es el tweet en sí, es que te metes a ver las opiniones de las demás personas. Esas opiniones siempre han existido, pero nunca hemos tenido acceso a las opiniones de más allá de tu círculo tío, cercano. de Sí. tu cuñado y tal, ¿no? Entonces, también con esto, también con las expectativas que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, a mí me pasaba cuando cumplí 18 años e hice con mis amigos el Interrail, todo el mundo, "Guau, va a ser el verano de tu vida, Mítico. el mejor", y tenía una presión horrible y pues yo decía, pues tampoco está siendo para tanto. Pero era eso, ¿sabes? Sí. Y entonces viajar como con una expectativa de voy a China y tengo que ver esto y va a ser la leche porque a todo el mundo le encanta, pues a lo mejor vas y no, porque los viajes, los lugares, los destinos dicen mucho más si te gusta o si no de ti que del destino, ¿no? Es Y que se Total. hacen como modas con viajes, ¿no? Porque lo del Interrail de repente apareció Eso era y de era mi época, ¿cómo sí, no sí. lo vas a hacer? O el viaje de Sí, fin a lo de que tú carrera a decías Punta Cana. antes. O Lo sea, que eso, me- yo lo creo que jamás eso ya yo está no un he poco ido. más superado. Yo no he por hecho suerte. ninguno de los dos y me acuerdo que en el viaje Tampoco. del Tuto se decidió que no íbamos a Roma, que todo el mundo en Madrid se estaba yendo a Roma con 16, 17 Sí. años, porque era divertidísimo. Hicimos Praga y Budapest, Bueno, muy money. no fue lo más. Pero claro, todos no vamos a ir a Roma y no vamos a ir a ¡Qué Roma, horror! ¡Qué horror! Y es Y puro eran las FOMO, sí, modas. sí, Sí, ese claro. miedo, me lo voy a perder, me lo voy a perder. ¿Qué está pasando? Ojo, no está pasando solo en la industria del viaje, digamos, sino que está pasando en general en muchas otras industrias, en el capitalismo en general. Y a mí lo que me da miedo es eso, que estamos convirtiendo el ocio como una especie de otro motivo de competencia capitalista, por así Sí, decirlo. es casi una y que obligación. llegue Sí. el 1 de junio y si no estás de Mykonos a Capri pasando por Creta, es que eres una fracasada. Lo estoy exagerando. No, pero es tal cual, a mí me La pasa, historia yo vivo... tristemente es cierta. Sí, sí. Es cierta, es que es cierta. Yo vivo en Chueca y yo últimamente cada vez me apetece más estar en mi casa el fin de semana y veo los stories de la gente en fiestas y digo, si está aquí al lado y digo, ¿debería ir? Pues no me apetece, ¿sabes? Exacto. Pero al final acabamos tomando muchas decisiones en nuestra vida porque las hemos visto a los demás. Exacto. Y las decisiones incómodas que hay que tomar, sobre todo si uno quiere empezar a ser consciente del peso de nuestras acciones, por ejemplo, el comer, por ejemplo, la manera de viajar, por ejemplo, cómo tratamos a los demás, por ejemplo, lo que votamos, por ejemplo, que nos importen según qué cosas, que es mucho más fácil ignorar, estas decisiones incómodas son muy difíciles de seguir si en realidad te estás guiando por, no, yo voy a hacer lo que veo en los demás. Claro, es que salirte Y de cuando eso los es- demás- perdón. No, perdón. Cuando los demás ya no son tu círculo cercano, como decía Enrique, es que antes los demás eran tus amigos del instituto, tus amigos de tal, que, ojo, también generaba ese Ya, FOMO, pero es ese que ahora tal. con Pero internet... es que ahora los demás es un influencer, una millonaria rusa. Entonces, claro, cuando los demás es una millonaria rusa, pues la mayor parte de la población para mí entra en un estado de frustración continua donde dice, mi vida es una mierda. Ya. Porque si esta gente está todo el día en barcos en Croacia, ¿yo qué hago aquí? O por El otro día Menorca. vi un barco con bandera rusa en la isla de Rodas que se llamaba Pussy Water. Muy apropiado. Sí. Tenía luces de neón rosa por debajo, o sea, iluminando todo el agua del puerto, una cosa... Terrorífica. Sí. A mí, por ejemplo, Yo- me encanta viajar por España y me he sentido muchas veces muy juzgada porque me decían, tía, tal, ahora que tienes pasta. Sí, lo ves viajazo". como cutre. Es lo más. Y Lo es, llegas a como, ver pero es cutre. que igual me apetece irme a Pamplona. Es que no hay que irse lejos. Yo creo que claro, esta es otra de las cosas que tenemos que yo creo que hay que romper. tener un poco de personalidad y un poco empezar a entender Internet, que es como, ¿qué te hace feliz a ti en tus Exacto. vacaciones?
No, y A mí está subiendo muchísimo el contenido local y... Claro, a mí creo que se irme está a mi empezando a pueblo, valorar en esto. Extremadura la profunda, irme a la piscina, comprarme unos jumpers y tomármelos y ver el atardecer. Y no a solo por 35 el grados. dónde, sino por el cómo. Porque, ojo, te puede llegar a generar un viaje muchísima ansiedad. O sea, cuando tú estás haciendo 5 ciudades en 10 días, cada 2 días estás en un hotel diferente, salvo que estés súper acostumbrado o que de verdad sea ese el eje de tu vida. Pero hay mucha gente que se mete en viajes y, como decíamos antes, vuelve cansada. Vuelve y dice, no he descansado, y a lo mejor lo que te apetecía era estar... Yo el tema En la casa cruceros del y pueblo. Barcelona es un tema que yo no sé cómo la gente de Barcelona puede soportar. Es que no lo soportan. O sea, no, me refiero a rollo manifestaciones, ¿sabes? O sea, que ya que se levanten en contra. Yo recuerdo hace un montón de años que fui y había una quedada internacional de cruceros en Barcelona. Una quedada. Algo así era, así, no recuerdo bien cómo era, pero que iba a haber más de lo normal. O sea, ¿Sabéis yo- cómo está Barcelona? Sí. Eso era Sí, no, inviable. no, es terrible. Sobre todo es terrible para los lugares, y esto creo que es lo más importante cuando se tiene el debate sobre el turismo masificado, y creo que los cruceros son la mayor prueba de esto, que al final es como un edificio de 70 plantas en horizontal en el mar, ¿no? No es solo lo que significa tener que mover semejante barco de un lado al otro y qué valor añadido tiene para ti el estar 20 minutos en una minutos, playa o 2 horas en Barcelona o tal, sino qué impacto tiene eso, primero, para las comunidades que se visitan, que no hace falta que sean comunidades indígenas, no estamos hablando de, estamos hablando de lo que sea, ¿no? Barcelona, Venecia, una isla del Caribe o cualquier otro lugar del mundo, o un puerto en Florida. Eso sí, ese tipo de turismo, hace unos años el ministro de Turismo, el ministro de Consumo del Gobierno de España se atrevió a decir que el turismo es en general un sector de poco valor añadido, y se le tiraron encima, y en realidad, pensándolo bien, sin grandes aspavientos, es verdad que mucho turismo al final lo que fomenta es un trabajo estacional, temporal, de Muchas sol y veces playa, precario. muy cutre además, que a la gente de los lugares no le aporta nada, y se generan, antes de empezar hablábamos de esto, ¿no? De economías que dependen al 100% o al 95% del turismo, y el resto del año ese lugar está muerto. En Grecia hay muchos ejemplos de esto, pero lo hay en muchísimos lugares, ¿no? Esa dependencia del turismo es buena cuando se hace bien. La isla de Rodas, donde yo estaba, están pues intentando salirse un poco de este turismo de pulserita, de gente que va al resort, a unas playas preciosas, no sale de ahí y desde todos los días hasta el culo de lo que se quiera tomar, porque es barra libre y tal, ¿no? Entonces, ese tipo de turismo además genera un montón de... Imagínate los buffets, ¿no? Es que son... ¿Os habéis planteado Los alguna vez buffet el libre, buffet ¿no? libre de un hotel? Eso es tirar comida a la basura todos los días a toneladas. Todos los días, una barbaridad. Pero bueno, está incluido en lo que tú... El pack. En el Claro, Festipack. el primer día te pones morado, el segundo día te da asco y ya tal, y luego ya vas como reduciendo, ¿no? Pero esos buffets siempre, hasta cuando van a cerrar, están hasta arriba de comida. Ese tipo de turismo se está intentando abandonar en algunos lugares, pero es complicadísimo, porque de entrada la gente que siempre ha consumido ese turismo lo sigue buscando, ¿no? Entonces de repente vas a ir y te dicen, no, pero ahora aquí el turismo es diferente, porque ahora de repente... ¿Sabes qué pasa? Que también hay otra vertiente, que es que muchas veces vas a preguntar a los lugares de donde son los locales, si tú hablas con ellos, que también entiendo que al final ellos tienen una necesidad de trabajar, no en todas las ciudades Sí, más esa es otra pequeñas cosa muy importante. por las que conozco de España, hay tantas posibilidades para trabajar, y claro, tú a veces les hablas desde empresarios hasta No, claro. tal, de regular el turismo, No se parece toca. que estás diciendo una barbaridad. Sí. Claro, y es como, tío, a lo mejor tú tienes un restaurante, tienes aquí a 4 que solo les vas a contratar en verano de mala manera, que están quemadísimos, igual sí hay que meterte mano. Claro, ¿no? pero como nosotros lo decimos desde fuera y es muy fácil hablar. Claro, por eso te digo que igual la persona, Claro. un camarero me dice, no, es que yo quiero currar. Es porque muy que fácil tengo que-". hablar, Enrique, pero también es muy fácil hacer bien las cosas si las quieres Sí, hacer bien. Es a decir, mí, cuando sí. tú tienes un hotel y todas tus camareras de piso, que es como se llama oficialmente, las tienes externalizadas y cobran 10 euros la hora, eso se puede hacer bien si lo quieres Sí, hacer sí, bien. sí, sí. Y el problema yo no lo veo tanto en lugares sobreexplotados, que también, entendedme, pero lo veo sobre todo en cuando una industria no redistribuye bien la riqueza, porque... Abajo el capital. No es abajo el capital, podemos tener 3 islas maravillosas como son las Islas Baleares, donde el turismo es el 99% de la economía y tiene hasta sentido, pero lo que hay que conseguir es que ese 99%
se redistribuya y revierta también en la gente que vive allí. Claro. No que en Si es Menorca se tenga que ir la gente porque no hay quien pague un alquiler en una casa, y que si trabajas en los hoteles que se aprovechan y que ganan dinero en las grandes cadenas de todo eso, por lo menos que tengas un salario digno. Por eso Entonces, digo, el problema en realidad es el capitalismo y ese sistema, y es muy difícil el problema salir siempre es de el ahí. capitalismo. Sí, no, pero La verdad o sea, que quiero suena decir, como tal, pero es incluso verdad. si te vas a países donde no es tan fácil Regular, sobrevivir ni regular, por ejemplo, Filipinas, el principal patrimonio que tiene Filipinas es su medio natural, el que se ve y el que está debajo del agua. Y aún así, las personas que dependen de ese turismo no han recibido la formación que se está empezando a poner en valor en otros lugares, como puede ser aquí, aunque falta muchísimo camino aquí también, ¿eh? No somos ejemplo de mucha cosa. Pero tiran el ancla en cualquier coral, igual que se ve en Mallorca, como cualquiera tira el ancla sobre la Posidonia, aunque haya leyes que lo regulan, y cuando van activistas a decirle, oye, ¿qué haces?, se lían a tiros o sacan una pistola y dice, vete ¿Esto de ha aquí. ocurrido o qué? Esto ocurre en Baleares todo el rato. ¿No ha pasado hace poco que han estado disparando unas orcas? Bueno, también, ¿no? Ah, sí, eso sí que lo he leído. Que por suerte las orcas estaban bien al final. Pero, No, o sea, creo que es una cuestión que a veces es un poco abrumadora. Yo la ansiedad climática la tengo por diferentes flancos, y esta Ya. es una de ellas. Es muy difícil ir contra el vamos a consumir rápido porque es lo más fácil, me estoy tomando una lata de Coca-Cola, la tiro aquí a la playa porque total es una colilla. El Ya. otro día iba por la calle, iban dos señoras quejándose, bueno, el otro día no, cuando estaba nuestra exalcaldesa, Pues hace ya un poquito, sí. eso. Qué sucio está Madrid con Carmena. Iban las dos fumando y yo me fijé, y una de ellas, en cuanto se acabó el cigarro, al suelo. Y yo le dije, señora, pues es verdad que Madrid podría estar más limpio, pero ese cigarro está el suelo lleno de colillas, ese no es el problema. No, Sí, Y claro. típico. Nunca es tu problema. Jolín, ¿sabes? claro, por eso. Entonces, por eso digo que esas decisiones incómodas son todos los días. Y cuando tú vas a un lugar como Filipinas, obviamente no vas a ir al señor a decirle con tu mente europea, occidental, está muy mal que tires Ya. el ancla en... Pero sí, quizá para la siguiente puedes investigar si hay algunos grupos locales que están haciendo otro tipo de turismo, preocupándose más Total. porque esas cosas no ocurran. Igual que cuando pues hay mucha gente que, ya con el ejemplo de Filipinas, pero pasa en todas partes. Quiero ver el tiburón ballena porque lo he visto en Instagram. Y vas y lo ves. Y, qué bien, no pasa nada. Y a la mínima búsqueda en Google ves lo que significa ir a ver al tiburón ballena en un lugar donde artificialmente está todo el año. Se rompen los patrones migratorios, toda la cadena trófica que va detrás de ese tiburón ballena se va a tomar por saco. Y esto pasa mogollón, un poco lo que decía Carlota, cuando lo tienes también organizado. A mí esto me pasó hace poco en Bali, precisamente, que de repente me dicen, ¿quieres ir a ver como el café local, no sé qué, unos cafés locales, tal, que te ibas a ver una catarata, luego otro y ibas a ver eso? Y busqué en internet, que no me sé el nombre ahora, pero son unos animales que los tienen enjaulados, les hacen comer, o Como bueno, el se monito comen este, ¿no? las... Sí, son como monitos Sí, o sí, tal. sí. Se comen las pepitas del café este y luego las cagan, creo, básicamente. Bueno, el caso, que para producir ese café tan guay, tan chuli, tan tal, que te meten en todos los paquetes turísticos, realmente hay una explotación animal. Pues eso es difícil que todo el mundo lo sepa, y canales como el de Enrique hacen mucho, y leer hace mucho, y mirar internet, y... Oye, no es tan difícil antes de un viaje hacerte 4 búsquedas en Google y decir... Hay que ¿puedo hacer- intentarlo, hay que intentarlo. ¿Puedo hacer esto un poquito mejor? Un Y poquito, sobre aunque sea. todo, llegar a tomar el paso de decir, venga, vale, ok, eso que quería hacer no lo voy a hacer Me porque corto. está Es mal. que Ahora hay entiendo que está romper mal. con la necesidad de ver todo con tus ojos y llegar y hacer una foto como quiero Sí. ir a nadar con tortugas y tocarlas, que también hace Sí, poco. sí. Sí, No lo necesitas, amore. total. Sí, es que precisamente yo el otro día decía y me decían, tía, no seas así de ilusionario, es que con internet puedes ver muchas cosas en la tele, en la pantalla, y puedes estar en contacto. Entiendo que quieras ir y verlo con tus ojos, pero joder, puedes a través de internet ver tantas Sí, cosas súper yo guay. siempre digo que el tema de los zoos ahí esto es uno de los mejores ejemplos. Si quieres ver animales, tienes documentales y no los vas a ver mejor que así. Claro. No tienes derecho a que igual que porque quieras disfrutar 5 minutos un filete o quieras ver a una jirafa en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona, no existe ese derecho, y además yo creo que ya hemos avanzado suficiente como para entender que hay cosas que ya tienen que desaparecer, ¿no? Y están cambiando, pero están cambiando tan lentamente
que es desesperante. Y por eso decía antes lo de la ansiedad esta que dices... Sí, yo le diría a la gente, querida amiga, no hace falta que te vayas a un año No hace falta a que Bali. repitas lo que has visto en Instagram. Sí, no hace falta que te vayas un año a Bali a reencontrarte a ti misma. No, porque realmente vas a volver. Primero, te vas a encontrar que seguramente no era tan idílico como tú pensabas. Que ahí pues, te vas a encontrar otras tantas americanas, españolas, francesas reencontrándose a sí mismas. Pero va a llegar un momento, porque esto ocurre en la mayoría de los casos, que a lo mejor no te has montado tu business, ni eres nómada digital o lo has sido durante un tiempo, pero realmente pues, quieres volver a estar en Europa porque realmente es una cultura que te hace sentirte pues, más en casa, ¿no? Pues quizá no hace falta hacer eso siempre. Y sobre todo, no hace falta... Viajar es maravilloso, yo creo que es algo maravilloso, yo creo que es incluso imprescindible si quieres tener una mente mínimamente abierta y enriquecerte de alguna forma, pero no es necesario estar viajando todo el tiempo y sobre todo no es necesario, yo creo, cuando no lo haces porque realmente te apetece, sino que lo estás haciendo pues por posturear, por ponerlo en Instagram o por... Desde luego, porque hay mucha gente que ha viajado mucho y yo no veo una enriquecida. Y esa es Sí. otra, esa es otra. Bueno, yo creo que al final se trata de por qué estamos viajando y si de verdad lo estamos haciendo para aprender y para crecer como personas. Y es muy difícil decirle a alguien, no, viaja solo X y Ya, más ya. yo, que estoy todo el rato haciendo eso porque es mi trabajo, ¿no? Pero sí que creo que el objetivo debería ser transformar la industria del turismo y que todos, cuando vayamos a viajar, lo primero que hagamos sea pensar, ¿esto está bien o esto está mal? ¿La huella que voy a dejar es positiva o negativa? Aparte de, que esto es otro melón, los vuelos tienen que empezar a costar Sí. otra cosa. No es normal irse a Londres ida y vuelta por 30 euros. Hay que empezar a pagar las consecuencias de esto. Y, por ejemplo, en España, y esto no está patrocinado por ellos, pero Renfe, lo sabe, pagan una tasa ambiental para, aunque son eléctricos los trenes, la energía hay que generarla, ¿no? Para compensar la consecuencia La del huella, ¿no? viajar en tren. ¿Y esto significa que viajar va a ser menos democrático? Seguramente, pero es que vivimos en una emergencia que está por encima de lo social y que socialmente hay personas que están sufriendo esta emergencia climática sin que nosotros la veamos porque tenemos aire acondicionado, porque al Absolutamente. final podemos ir a la piscina, nos da Y igual. que o muchas nos veces podemos decimos, poner la viajar se ha calefacción. democratizado. Ojo, ojo, ojo. Viajar, ya Sí, sabemos, para ti y para tu en vecino, España hay claro. una desigualdad social increíble, hay gente que no se puede permitir irse ni una semana de vacaciones y se ha democratizado para la mitad rica del mundo, para los 3.000 millones ricos, porque para los 3.000 millones pobres no se ha democratizado. O sea que bueno. Pero chicos, nos estamos ya enrollando en exceso porque yo creo que es momento... ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos, pero... Esta ha sido una charla muy Pero agradable. está A mí siendo es que muy me ponen el agradable. micrófono delante y no me callo. Os tengo que cortar porque yo creo que ya es momento de que presentemos, como os decía antes, gracias a Bizum Help y a su iniciativa, en cada capítulo, en cada episodio, en cada programa, vamos a tener a un representante de una ONG, a portavocías de ONG y asociaciones sin ánimo de lucro, que siempre tienen, además creo que en este caso, Enrique, tú ya les conoces. Es que el mundo es pequeñísimo. Ya, es que somos pocas. Y parió sin la abuela. embargo, nunca me encuentro con Beyoncé. Mira tú. Es que está en otra liga. Ya. Así que hoy tenemos con nosotros a José María González. Él es representante de la Fundación Vida Sostenible, que, entre otras cosas, se dedican precisamente a divulgar en materia de conservación de ecosistemas, de espacios naturales, de cómo podemos vivir en nuestros ámbitos cotidianos un poco de una forma más responsable. Y también en el viaje, de hecho, si no me equivoco, creo que acaban de lanzar, ahora nos lo contará José María, un manual de precisamente cómo poder viajar de una forma un poquito más responsable, que me gustaría además, Enrique, que compartáis experiencias, que seguro que es enriquecedor para todos. José, bienvenido a La Gran Minoría. Cuéntanos, ¿qué hacéis en Fundación Vida Sostenible? Nuestro trabajo cotidiano es la divulgación, la sensibilización, la generación de contenidos para llegar a la ciudadanía, a las personas, para que en su día a día la idea de la sostenibilidad, el concepto de responsabilidad ambiental, pues tenga un espacio en sus decisiones, ¿no? Es lo que llamamos para implantar estilos de vida sostenibles en nuestra sociedad, ¿no? Estilos de vida puede haber muchos, que los hay, muy alocados algunos, otros muy modestos, muy concretos, y en cualquier caso nuestra idea es que en todos ellos, en ese gran abanico, pues la sostenibilidad tenga un espacio a la hora de tomar la decisión. ¿Y cómo hacéis esto, José? ¿Preparáis guías, manuales o cuál es el...? Generamos contenidos, es decir, nosotros tenemos una página troncal, por así decirlo, es vidasostenible.org, que invito a todo el mundo que
que la conozca, donde está el 80-70% de lo que hacemos. Todo es acceso libre, es gratuito. Todo esto, y permitirme la publicidad, es gracias sobre todo a subvención del Ministerio de Transición Ecológica que llevamos ya unos años recibiendo, ¿no? Aparte de vidasostenible.org, pues tenemos un par de boletines, señales de sostenibilidad, Ecotopics, tenemos varios blogs, comida crítica, gente y hogares sostenibles, otras páginas como En Madrid cada plato es un paisaje. Y bueno, pues en todas ellas, ya digo, contenidos y herramientas. Herramientas tipo encuestas, tenemos una calculadora de huella ecológica, pues para conocer tu impacto, ¿no? tu huella, cómo es de grande. Tenemos también encuestas más concretas sobre agua, energía, compra de residuos, movilidad, sobre biodiversidad, sobre cuánto eres de resiliente. Bueno, ahí yo creo que ¿Y del tenéis orden... un poco encuestado si se va avanzando en esto? O sea, ¿notáis más sensibilización hacia llevar vidas, aunque sean cotidianas, turismo sostenible? La impronta de la sostenibilidad es que irremediablemente es como una mancha de aceite, va calando, ¿no? Es notable, es no tanto de agradecer, pero sí de tener satisfacción sobre ello, que la juventud, sobre todo, es un gran baluarte de la sostenibilidad. Es cada vez es más defensora, más proactiva en todo ello, ¿no? Es decir, hay como ciertos sectores, la mujer, sobre todo la mujer joven, en los informes, hemos hecho ya 2 informes de huella ecológica, gracias a esta calculadora, que lleva unos 5 o 6 años, y tenemos del orden de 800.000 encuestas recogidas en todo el mundo. Porque claro, como está en Internet, pues curiosamente México es el gran contestador de nuestra encuesta. Seguimos a cierta distancia en España y en muchos otros países, ¿no? De muchos otros países. Y hay un perfil, vemos un poco los perfiles, ¿no? Y la mujer desde los 18, 35, 40 años es es como... más comprometidas. Lideresa, ¿no? Lidera todo este aspecto. ¿Qué puedo decir las mujeres? ¿Qué vamos a decir? Es ¿Qué vamos a así, decir de las ¿qué mujeres Es puedo así, jóvenes? ganáis en fútbol y es tremendo. Yo tengo Esto un comentario porque siento que la sostenibilidad es una palabra muy grande, muy cargada de contenido, pero está muy mal utilizada, primero, por supuesto, para hacer todo tipo de greenwashing y después para justificar según qué cosas, ¿no? En pos de la sostenibilidad, cuando en realidad a veces incluso es casi haciendo lo contrario. Entonces, ¿cómo seguimos utilizando una palabra que casi se ha descargado de contenido en una sociedad que necesita avanzar hacia ahí? A mí esto me preocupa un montón porque realmente es que tenemos la palabra sostenibilidad en la boca para absolutamente todo. Ves a empresas con la palabra sostenibilidad en la boca que dices, madre mía, si Sí. tú eres sostenible, que venga Sí, Dios y lo vea. Sí, la verdad es que cuando ves a un CEO o una CEO de una gran empresa que dice el ADN de nuestra empresa es la sostenibilidad, Sí. Sí, sí. o la Échate a llorar. sostenibilidad está en nuestro ADN, y dices, ya, vale. para. Fenomenal, mi Ya, niño, no mi hay, niño, no ya hay lo más has que dicho. hablar, ¿no? A ver, sostenibilidad es un concepto, es que es muy amplio. Es decir, antes, hasta hace 15, 20 años, pues se hablaba de medio ambiente. Es decir, era todo políticas de medio ambiente. Ya, pues a partir de comienzos de este siglo, pues ya se entendió que el medio ambiente sin las personas y sin la economía, pues era poco, era indefendible. Porque no podíamos defender una causa ambiental olvidándonos de las personas, olvidándonos de la economía, que en definitiva sostiene todo, ¿no? En la estructura de sociedad que hemos creado, ¿no? Entonces, sostenibilidad son esos 3 pilares, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en la tertulia en la que estamos, cuando hablamos de turismo sostenible, tenemos que estar pensando que es un turismo que tiene que tener en cuenta a las personas, que tiene que tener en cuenta la economía que existe en ese territorio, y tenemos que tener en cuenta el soporte de ese territorio, el territorio en sí, ese medio ambiente que Pues José, que permite, nos ¿no? has hecho la entradilla también, que no nos ha hecho falta hacerla, el puente hacia el turismo sostenible. Y lo que os quería preguntar un poco a los dos es, a ti, Enrique, ¿cuáles crees que son, digamos, las principales causas de que el turismo, digamos, cree un impacto negativo? Y a ti, José, si te parece,
¿cuáles crees que pueden ser las soluciones que están más en nuestra mano, al menos, a la hora de viajar, hablando de turismo sostenible? O sea, ¿cuáles son los impactos más claros, más precisos que podemos ver en entornos, en poblaciones, a nivel social, a nivel económico? Me toca a mí ser el natural? poli malo. Tú eres No, el no, malo, Bueno, tú eres el poli malo. Está bien. Identificarlo y, Pero- y Bueno, a José... ser poli bueno no es fácil, ¿eh? No, bueno, pero tú Oye. también, si me dejo alguna, pero son muchas. Pero yo creo que hay muchísima gente que viaja pensando que va a un parque de atracciones, ¿no? Ujú. Y ya puede ser a un país desarrollado o a un país en vías de desarrollo, donde te da absolutamente igual tu consumo, tu conciencia, tu huella, las consecuencias de tus actos, ¿no? Y hablo desde generar un extra de basura hasta tirarlo en cualquier lado, hasta que te da igual la forma en la que te desplazas, hasta que no cuides un poco... O sea, los residuos serían, por ejemplo, uno de los Los principales. residuos es una de puntos. ellas. O sea, al final, la contaminación grande que tenemos, o sea, todos estos son problemas pequeños, ¿no? Y muchas veces mediáticamente se pone el foco de repente en las pajitas, Ya. tal, y es un problema, pero es el 0,3% del plástico en el océano. Entonces, todo suma, pero creo que es más un poco la actitud de si esto no lo harías en tu casa, no lo hagas viajando, ¿no? Claro. Y no digo en tu casa, en tu ciudad, dentro de tu casa. El tipo de turismo que se hace, como muy bien decía José, es lo que tiene capacidad de transformar el turismo. Lo que dejamos en los lugares, al final estás casi votando con tu dinero el tipo de turismo que se va a seguir construyendo, que se va a seguir apoyando, ¿no? El trato que le damos a los animales y, por ejemplo, pues un poco antes hablábamos de Tailandia y tal, pues hemos hablado de muchos usos de los animales. Por ejemplo, vas y te subes a un elefante porque todas las ofertas turísticas incluyen subirte a un elefante. Y si tú lo haces y pagas por ello, significa que está la cosa un poco más cerca de seguir ocurriendo. Por supuesto, los medios de transporte, el consumo que hacemos, el consumir local. Yo siempre abogo mucho por cuando vas a un país nuevo, ve al supermercado. Si puedes tener en vez de un hotel, de repente tienes un apartamento, cocina ingredientes locales, porque también es una forma, aparte de consumir local, de comprender una parte importante de esa E incluso cultura. ir como a los mercados también Sí, más por locales. supuesto. Porque a Favorece veces, el comercio local. no, te lo digo porque a siempre. veces te plantas en la otra punta del mundo, pero acabas en la típica cadena de supermercados americana. Bueno, no, comprando. claro, sí. No, a eso me refería, que también intentar. Yo flipo a veces cuando veo a turistas en Barcelona o en Madrid comprando en Zara. Y digo, están perdiendo 3 Sí. horas de su vida comprando. No lo entiendo en eso Zara. yo tampoco, sí. ¿Real? Sí, ocurre. Es un poco lo que Y decías ocurre. tú antes de llegar a un sitio y un poco fluir con lo que veas en el entorno, ¿no? Y no ir buscando tus cosas como de safe place, que es lo que conoces, Sí. que precisamente estás yendo hasta un sitio para un poco Sí, desligarte o sea, de yo lo que creo ya que al conoces. final cuando viajas sin pensar en las consecuencias, Claro. porque yo estoy de vacaciones y esto no es mi problema, estás contribuyendo a que eso se perpetúe, a que eso continúe y a que además la economía de esos lugares empiece a girar cada vez más en torno a ese tipo de consumo. Eso te iba a preguntar porque la gente, como yo creo que lo ve mucho más claro. Cuando hablamos de medio ambiente, la gente tiene claro el impacto que el turismo genera en los entornos, en los ecosistemas, pero cuando hablamos del impacto como social, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Qué tipo de consecuencias negativas podemos encontrar en las poblaciones, digamos? Yo creo que en ciudades grandes, y José seguro que me puede decir algo más, pero yo creo que en ciudades grandes, cuando de repente se empieza a desplazar el consumo local, y pienso por ejemplo en Barcelona, ¿no? Cuando de repente ya no hay tiendas de mercados locales, ultramarinos, cualquier tipo de tienda, tal, y se Lo que transforma llamamos en- gentrificación, ¿no? Un poco. Sí, esa gentrificación al final, pero es una gentrificación enfocada en el turismo, Ya. Ya. solo lista para servir a personas que están de paso, ¿no? Y en esas ciudades, las ciudades las sostienen las personas que viven ahí. Y en los lugares menos desarrollados o que son más comunidades rurales o tal, yo creo que hay una capacidad, como están menos desarrolladas, hay una capacidad transformadora del turismo increíble, hacia mal o hacia bien, ¿no? Y muchas veces esas comunidades son muy resistentes hacia el cambio de repente, porque es que a mí me pasaba que, por ejemplo, yo fui a una ciudad de India que tradicionalmente, que es Varanasi, que tradicionalmente ha sido una ciudad muy conectada con lo espiritual, con las tradiciones, y uno va esperando encontrar eso y al final venden muñecas de plástico que te las puedes comprar en cualquier lado, y eso solo ocurre
porque hay turistas que lo compran, ¿no? Y yo creo que esa transformación de los lugares hacia una versión menos auténtica de sí mismo o menos conectada con la comunidad que los rodea depende muchísimo del consumo que hagamos como visitantes en ellas. Te Y toca, José. Vamos ¿Qué opinas? contigo. A ver, dispara. A Enrique le toca ser el polimalo, efectivamente nos ha contado un poco los impactos, así grosso modo, más negativos que puede haber a nivel social y natural, digamos. ¿Cuáles crees que son, digamos, las herramientas que tenemos todos en nuestra mano a la hora de viajar y que pueden hacer que ese impacto pues, sea un poquito más positivo? Y con ejemplos cotidianos. Claro, Además, ver, que la gente que... ¿qué podemos hacer nosotras? Bien, pero primero, si Carlota me y yo, si permitís, nos hacemos un viajecito... pero si me permitís primero un par de minutos de marco filosófico Sí, sí. Lo que tú y quieras. sentimental sobre esto, ¿no? Es decir, a ver, turismo, si fuésemos, no sé si vamos a la RAE o a no sé qué, es cualquier experiencia fuera de nuestra rutina diaria. Es decir, que podemos hacer turismo si vivimos en Madrid visitando el Museo del Prado o dando un paseo por el Paseo de Recoletos o dando un paseo por Malasaña desconectando, ¿no? Es decir, admirando yo. Es decir, que el turismo al final es una experiencia. Es la experiencia que nos llevábamos, ¿no? Enrique antes comentaba lo de las experiencias de Perú y tal, que al final son las más inesperadas muchas veces las que recuerdas, ¿no? Yo también guardo muchas experiencias de viajes más joven, de macutero, en mi época se iba de autostop y todo esto. Y ahora. Y ahora también. Sí, sí. Yo tenía un carnet de autostopista. Que había carnet y Se todo. emitía el carnet de autostopista, lo cual te generaba un seguro para ti y una seguridad para Anda. que lo conservo ya. O sea, si Qué quieres bueno. conocerlo, yo te mando... No lo conocía, me parece maravilloso. Sí, sí, no hay... Bueno, es un BlaBlaCar un poco de entonces, en los años ¿no? 80 Por también así había decirlo. vida y había... Se hacían cosas. habían cosas, ¿no? Que yo soy de los 80, no te creas. Sí, bueno. Sí, los que estamos aquí no somos tan jóvenes. Bueno, entonces, es decir, yo parto un poco de que turismo es experiencia, ¿no? Es decir, que tenemos que intentar buscar esa experiencia que habitualmente en nuestra rutina no la tenemos, ¿no? Y que la podemos encontrar en las antípodas en Nueva Zelanda o la podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Evidentemente, esto depende de nuestra apertura, ¿no? Mental y espiritual, como queramos denominarlo. Entonces, partiendo de ahí, es decir, que la parte positiva del turismo, ¿no? Si lo enfocamos un poco entendiendo que es buscar esa experiencia, pues tampoco tenemos que buscar en nuestra cabeza, cuando decimos tengo 3 días de vacaciones, un mes, no sé qué, no hay que irse a ese lado rompedor, ¿no? Voy a pasar de todo, a romper con la pana, se van a enterar y al final... A cambiar de vida, ¿no? Y al final te has pedido un crédito para pagarte las vacaciones, vienes destrozado, no sé qué, y es lo que decíais, necesitas otras vacaciones para descansar de todo este asunto, ¿no? Bueno, después de todo este chisme, es decir, el turismo puede ser también una herramienta de cambio social, porque podemos, es decir, cuando viajamos tenemos una perspectiva más amplia. Cuando salimos del mundo dejamos de ser micronacionalistas y nos hacemos macrointernacionales, ¿no? Y tenemos una visión mucho más amplia y eso nos permite tener una capacidad como personas más poderosa, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que el turismo, y vuelvo, puede ser una herramienta de cambio cuando lo enfocamos un poco por ahí, ¿no? Por buscar una experiencia diferente, por una experiencia positiva, por conocer en realidad lo que viven otras personas, ¿no? Otras sociedades, que pueden ser sociedades multimillonarias de Qatar a sociedades muy empobrecidas de Mali o Burkina Faso, ¿no? Es decir, la experiencia la podemos encontrar en cualquiera de estos rincones, ¿no? Como tal. Y si nosotros conseguimos un poco enfocar todo esto, nos vamos a hacer mucho más responsables. Y cuando en nuestra cotidianidad pues vamos a poder apreciar pues, todo lo que tenemos cerca, evidentemente, ¿no? Y en lo que a nosotros nos toca como Fundación Defender, pues vamos a apreciar mucho más toda nuestra relación con el entorno y vamos a ser menos destructores y tal. Entonces, yo animo a la gente, os animo, como decís a vosotros, ¿qué consejo? Bueno, pues a que busquéis viaje de experiencia. Bueno, hay viajes de apoyo a comunidades donde, bueno, pues estáis a lo mejor 15 días metidos en un sitio, ¿no? ¿Vale? Pero estáis viviendo una experiencia totalmente diferente.
o un voluntariado en un parque nacional, o una acción en España de pueblos abandonados, de rehabilitación. Es decir, hay muchas experiencias de turismo que nos pueden hacer mejor personas. Y si somos mejores personas todos, pues, ¿qué os voy a contar? O sea, por lo que te estoy Miel entendiendo, sobre crees hojuelas. que la forma más sostenible que hay de viajar es aquella en la que de alguna forma, y de una Involucra forma proactiva, claro, te involucra a la gente. involucras en mejorar de algún modo la comunidad local. Voluntariados, este tipo de acciones. Pero fíjate, pero metiéndote tú, es decir, ponte tú como el gran beneficiario del asunto, ¿vale? Porque así lo vas a hacer con más ganas, ¿no? Es decir, cuanto más te involucres, más experiencia vas a tener. Y Y más, ojo con los voluntariados también, que existe el volunturismo también y el... evidentemente, Bueno, pero hablamos del ¿quién- bueno. Sí, sí, no, claro, pero es muy difícil de distinguir. Ya. Desde luego, decir. ¿Se entiende, Enrique, hoy en día que existe como algo positivo el turismo de cercanía? O sea, igual que en alimentación decimos producto local, se La entiende como... pandemia yo creo que cambió esto. Estábamos obligados a, si querías viajar, viajabas por España. En 2020 todo el mundo viajó por España. Es que la pandemia tuvo como cosas Yo positivas. redescubrí mucho, o sea, yo Muchas. dije, de repente fui a Teruel y dije, qué maravilla. Sí. En los pueblos que hay en Teruel, fui a Teruel Lanzarote y existe. dije... Pero es lo que sí, hablamos, pero que hay gente que se ha ido a Tailandia, se ha ido lo más lejos posible. te puedes ir y te digo lejos y que no he cerca y ido- es lo que que decía no he José, ido a al final Donosti. depende de ti, No, depende o a de la Teruel. experiencia Claro. que tú tengas y depende también de la predisposición con la que viajas. O, bueno, es que también la gente tiene que empezar a aprender a rebajar un poco el nivel Las de experiencia, expectativas, ¿sabes? Todos tenemos Como que... no, es que lo has explicado súper bien. Que te puedes ir a un pueblo, de repente, que aquí sale la extremeña que llevo dentro de Extremadura, que es súper desconocida por mucha gente y es precioso. Pues os animo a que vayáis a Extremadura. Y incluso en Extremadura, poner el oído en muchos sitios, ¿no? Los acentos, ¿no? Hombre, Cáceres se habla de una manera, en Badajoz de otra. Pues ya sabéis, tenéis que ir Los ahí a ver acentos, cómo ¿no? hablamos Pues los extremeños. invítanos, Os tendrás invito. una casa, un algo por ahí. Tengo. Tienes Pues- que ver el pues vídeo que hice estás de cerrado, Cáceres ¿no? porque quedó muy bonito. Sí, pues ahora me lo veo. Ah, sí, Venga, hiciste uno allí. Además que estaba justo cuando estaban grabando Juego de Tronos. Y Sí, es que han grabado estaba por- encima ambientado todo. Han con grabado papeles por y tal. Trujillo, por Cáceres, porque Sí, es todo sí, como sí. muy Juego de Tronos. Sí, sí. Bueno. Yo me quedo un poco con las ganas de una pequeña guía. Yo quería que fuéramos a lo facilón y hemos filosofado, que la verdad está muy bien, pero yo quería que le dijéramos a la gente, mira, tren mejor que avión, Sí. comida Sí, local sí, pero mejor que... porque no tiene sentido no tiene sentido ambiental irse a China en tren. Claro, O es sea, que para- todo tiene su... Claro, para corto Vale. y medio radio, desde luego. Me encanta el sentido ambiental. No, esa claro, o expresión, sea, tú claro. si quieres vivir una experiencia de estoy un mes recorriendo el continente. Yo vale, es que siempre pero oigo, el tren mentalmente- es el transporte más sostenible, más Sí, sostenible. claro. para en España trayectos funciona muy bien cortos. porque, sobre todo si vives en el centro, ¿no? El radio de 400 kilómetros en tren es como, y además con las líneas que tenemos de alta velocidad tan fantásticas, pues te permite... ¿Verdad, Extremadura? No quería decirlo porque ya Está había cercano. hablado de No, Extremadura, ya pero veo. justo estaba ya como, Está- guau, tengo que decirlo, por favor. Está cercano, Un ave a seguro. Extremadura ya, gracias. Seguro, seguro. Sí, eso nos dicen cada año. Sí, sí. Eso es lo que oigo, ¿eh? Ya, ya. Yo no prometo nada. No, pero lo del tren sí que es cierto, en comparación con el avión está claro, pero para radios máximo 400 Claro. kilómetros y con línea de alta velocidad, en línea de media distancia como existe hasta Badajoz, Cáceres, pues es un Sí poco... llega, porque por lo visto a medio camino se pero, para. pero el avión tampoco es una alternativa para allí, creo, No. quiero recordar. Entonces, el autobús y tal. Pero sí que el tren ayuda. Hombre, pero también nos podemos plantear viajes en bicicleta, grandes circuitos andando, ¿no? Es decir, Alemania es un país maravilloso. la primera referencia, Para bici. Para bici. Sí, la sí. primera referencia histórica de turismo es el Camino de Santiago. Y se hacía andando. Pues mira, justamente he escuchado Sí, noticias a también de que caballo. estaban Están los quemados gallegos. en Santiago. Mañana no pueden más de los No, frikis que dicen llegan ahí que cantando. precisamente Exagerado. lo Van a que cambiar el hablabas tú santo de sitio. de la compra, tal, que todo el centro de Santiago se había convertido en estampitas, que se duplicaba la El número de caso de personas en Santiago la ciudad Compostela y que es estaban tremendo. bastante cansados. Otra de las cosas o lugares, junto con Grecia este verano, el Camino de Santiago, moda. Mi familia, la mitad de mi familia es de Santiago y yo he visto transformarse esa ciudad de ser un gran pueblo, una pequeña ciudad, a ser una ciudad que está básicamente ya pensada para las el personas camino. que llegan. Y el problema no es esa transformación, sino cómo afecta eso a las personas que viven en la ciudad todos los días y que no están un día o dos ahí, ¿no? Y eso desplaza a la gente y además sube los precios de los alquileres, sube los precios de los mercados, sube los precios de todo y desplaza a todo el mundo fuera de la ciudad. Ujú.
Pues Bueno. chicos, la verdad es que ha sido una charla maravillosa. Un poco intensa, ¿no? Intensota, pero Sí. es que somos intensos. Es que hay que ponerse Hay que serios ponerse e intenso, intensos no con podemos este estar todo tema. el día bli, 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 bla, bla, bla. las manos. Bueno, hay que comentar que a través de Bizum Help Sí, no nos podemos ir sin recordar que a través de este código que vais a ver en pantalla podéis donar a través de Bizum. Es súper fácil, os metéis en la aplicación, igual que le enviáis los 20 euritos a vuestra amiga, la que siempre os lo está pidiendo, pues tenéis la opción de hacer donativo, metéis el código que tenéis aquí en pantalla, que es el código específico de la asociación, y también, oye, pues dar un poquito de dinero, a Fundación Vida a Sostenible. los activistas de Bienvenido, verdad que están todos Bienvenidos los al días dinero. Bienvenido. trabajando pues para que Y al nos final vaya un las poquito cosas, mejor. pues bueno, cuando... Y no nos vamos a ir tampoco sin acordarnos de Casa Sur, este espacio en el que grabamos cada semana y que además, como veis, se customiza. Es que, de diferentes verdad, obras, diferentes cada artistas. día tenemos diferentes obras, diferentes artistas. Hoy tenemos 2 obras, no me acuerdo los nombres, Bueno, obviamente saca la lo chuleta, voy no a pasa nada. leer, lo tenemos claro, pero tenemos 2 obras de 2 artistas en torno a medio ambiente y que nos han hecho el espacio aún más acogedor, si cabe. Y son 2 obras de Isabel Brink y Manuela Durrañona. Fácil no era el apellido. No, ¿eh? pero lo has dicho genial. Pero lo he dicho bien, yo creo. Sí. Y poco más. Y Hasta aquí hemos llegado. gracias a los dos. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Igual A hay vosotros. que escucharlo a 1,5 Sí, este podcast. sí. Se lo puede poner la gente a 2, que para eso está en Spotify, lo tenéis en YouTube. En YouTube se puede Se lo poner en pueden- plan... se lo Sí, pueden también, ver en ¿se puede? diferentes días, un ratito. La Claro, experiencia se puede Para dividir. dormir. Claro, con tranquilidad. Bueno, Bueno. muchísimas gracias, un besito y hasta la próxima. Chao.